Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Ha pasado más de un año desde el inicio de la lucha por contener la pandemia. El reto ha sido y sigue siendo inmenso. Cada día aumentan las dificultades para contener el virus en medio de la aparición de nuevas cepas, el relajamiento de la población en la adopción de las medidas sanitarias, la lucha constante contra la desinformación que solo genera confusión y además las complicaciones internacionales que hemos tenido para adquirir la vacuna. Todo esto nos plantea grandes retos, pero estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, a seguir luchando incansablemente por garantizar la vida, la salud y el bienestar de los guatemaltecos, aún a costa de medidas que en algún momento pudieran resultar impopulares, pero que buscan contener la propagación del virus sin tener que sacrificar la generación de empleos. Mi mandato como presidente es procurar el bien común y en ese mismo sentido hago un llamado a la conciencia de todos los guatemaltecos, en especial de los más jóvenes, que Guatemala hoy nos necesita más unidos que nunca para vencer el virus. Exhorto a la juventud para que sea un ejemplo y nos ayude a cuidar a los más vulnerables al evitar exponerlos al peligro del contagio. No les estamos pidiendo nada imposible, única y exclusivamente cumplamos con algo que es trascendental para determinar el destino de nuestro país y logremos contener la pandemia. Hoy, en Consejo de Ministros, hemos discutido sobre las medidas urgentes que debemos tomar y que serán aplicables para los próximos 15 días, mientras se hace una nueva evaluación del semáforo de alertas del COVID-19. En los últimos 3 días hemos tenido 5.813 casos, lo que ha disparado nuestras alertas y nos obliga a tener que decretar un estado de prevención con vigencia inmediata que concluirá el próximo 30 de abril. Que en resumen, las siguientes serán las disposiciones. Se limita la celebración de reuniones públicas o privadas al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos. Se exhorta al uso de plataformas virtuales en los casos que sea posible. Se faculta a las autoridades a disolver reuniones o manifestaciones públicas que limiten la libre locomoción o que se efectúen sin tener las medidas sanitarias necesarias. Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, podrán solicitar a quienes viajen en el territorio de Guatemala que digan hacia dónde van, con el propósito de que podamos contener a aquellos lugares en donde se está haciendo expansiva la pandemia. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo espacio o lugar público, establecimientos estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de servicios de acceso restringido y de cualquier clase de transporte o tránsito. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones penales y administrativas que corresponde. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser algo tan sencillo como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento social. Esta disposición es obligatoria. Y es obligatoria no porque nos guste andar con la cara tapada, es obligatoria porque cubriéndonos podemos evitar que el contagio se nos llegue, pero sobre todo que podamos contagiar a otros. El distanciamiento social, por favor entendámoslo, que tiene que ser cuando hacemos una cola a 1.5 metros de distancia. No podemos estar todos arrejuntados. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas de lunes a domingo de las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente en los establecimientos comerciales, cualquiera que sea su categoría, siempre y cuando sea en público. Si la compra es para llevar, es permitido hasta las 20 horas. Se prohíbe el expendio y comercialización de estas bebidas desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente, de manera tal de que bajemos la posibilidad del consumo del alcohol, que en muchos de los casos tiene que ver con el aumento de los casos del coronavirus. No porque se hayan tomado un trago, sino porque al tercer trago ya todos son abrazos, ya todos se quitan la mascarilla. Además de lo ya expuesto en el estado de prevención, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
emitirá un acuerdo ministerial que establece las siguientes disposiciones sanitarias ante el aumento del contagio del COVID-19 a nivel nacional. Se reduce el aforo del 25% en parques públicos, parques municipales y otros de características similares como centros de recreación, por ejemplo, playas, ríos, lagos, centros turísticos, parques acuáticos y parques temáticos a nivel nacional. No se permitirá la permanencia en estos espacios después de las 19 horas. La colaboración de toda la población es fundamental para el cumplimiento de estas normas que son destinadas para evitar aglomeraciones y, por lo tanto, evitar los contagios. Garantizar el cumplimiento del aforo y demás medidas sanitarias en los centros de trabajo de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 79/2020 y lo establecido en los artículos 12 y 13 y sus incisos contenidos en el Acuerdo Ministerial número 146/2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, privilegiando la modalidad del teletrabajo si la naturaleza del puesto lo permite. Se reduce el 25% el aforo a los mercados municipales, cantonales y satelitales, garantizando el uso universal de la mascarilla en los visitantes, en los comerciantes y, por favor, manteniendo el distanciamiento social. Las actividades en estos lugares deberán desarrollarse desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Les solicito también que pongamos horarios especiales en donde sea posible para que las personas mayores de 60 años puedan asistir para reducir la posibilidad de contagio en ese grupo que resulta ser el más vulnerable de todos los grupos, los mayores de 60 años. El servicio de comida y alimentos preparados en los mercados y supermercados podrán seguir prestándose únicamente para el procedimiento de llevar. El cumplimiento de esta disposición será responsabilidad de las autoridades municipales. Continúan las restricciones para los funerales de enterros masivos sin importar la causa del fallecimiento. Las aglomeraciones son causa de la propagación de la enfermedad. También se reduce al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales y similares y se podrán realizar las actividades en dichos centros hasta las 20 horas, disponiendo de horarios especiales para personas mayores de 60 años. Continúan las restricciones en dichos centros comerciales para los juegos infantiles, las áreas de comida y áreas de espectáculos públicos. El servicio de comida y alimentos en dichos centros comerciales solo podrán ser utilizados bajo la modalidad de llevar. Los administradores de dichos establecimientos serán los responsables de velar porque todos cumplan con las medidas de bioseguridad, tal como es el distanciamiento físico y el uso obligatorio de la mascarilla tanto del que compra como del que vende. Estas medidas aplican también para los supermercados, tiendas de conveniencia y medidas similares se aplicarán a las tiendas de barrio en donde los dueños les suplicamos que por favor garanticen el distanciamiento debido entre los colaboradores y los clientes. Además, debemos velar por el uso irrestricto del cumplimiento de la mascarilla. El servicio domiciliar de entrega de alimentos y productos puede funcionar sin restricción de horario a cualquier hora del día o de la noche. Se reduce el 25% el aforo en bares y centros de diversión nocturna. Podrán funcionar estos hasta las 18 horas. Los administradores y gerentes serán los responsables de la aplicabilidad de las condiciones sanitarias en sus instalaciones, especialmente en lo relacionado al espacio de distanciamiento entre los colaboradores y clientes y entre clientes, evitando la concentración dentro de sus instalaciones y velar por el uso generalizado de la mascarilla. Es obligatorio para toda la población el uso universal y adecuado de la mascarilla en todo momento y en todo lugar cuando estemos en público. Disculpen que lo repita tanto, pero es necesario que entendamos que nuestra mejor contribución en este momento para contener los efectos de la pandemia es el uso de la mascarilla. Del uso de la mascarilla se exceptúan los niños menores de 2 años y las personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de salud, en cuyo caso lo mejor es no salir de su vivienda. Los establecimientos abiertos al público deberán colocar un rótulo visible donde indique el aforo permitido.
Los municipios deben informar ampliamente sobre el estado de su localidad de acuerdo con el semáforo de alertas COVID-19 y actualizarlo cuando corresponda. Todas las instituciones del sector salud, las instituciones de otros sectores y la comunidad estamos obligados a cooperar para la aplicación y cumplimiento de estas normas de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Código de Salud, decreto número 9097 del Congreso de la República. Vencer este virus es tarea de todos, es tarea de la humanidad, pero en este caso es tarea de los guatemaltecos. Juntos podemos lograrlo. Además de estas disposiciones reglamentarias y reformas para garantizar la salud pública derivada de la pandemia COVID-19, hemos determinado declarar la primera alerta sanitaria del año y declarar la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la pandemia, basado en el principio de precaución y análisis de riesgo de impacto realizado sobre la llegada al país de una variante de la infección del coronavirus SARS-CoV-2 identificada en Reino Unido, Gran Bretaña, es decir, Irlanda del Norte, Sudáfrica, y hemos dispuesto a aplicar en coordinación con las entidades públicas y privadas las siguientes acciones. Limitar el ingreso a la República de Guatemala de las personas extranjeras que han estado en los últimos 14 días antes de su arribo al territorio nacional en los países de Brasil, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como de Sudáfrica. Esta restricción no es aplicable a guatemaltecos que residan en el extranjero o que hayan estado en esos países temporalmente, porque pueden venir a Guatemala y van a ser sujetos a 5 días de estar en cuarentena. Tampoco le aplica al cuerpo diplomático y a que esté acreditado en el país y a las tripulaciones de aeronaves, así como a cualquier ingreso de carácter humanitario, pero se deberán cumplir con ese periodo de cuarentena que hemos establecido. Sigue siendo obligatorio el costo sufragados por ellos mismos de las pruebas del coronavirus a la hora de entrar a Guatemala. Estas disposiciones son de forma preventiva y, recalco, temporal, las cuales serán actualizadas de acuerdo con el comportamiento y la evidencia científica mundial de estas nuevas variantes de virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Además de comunicarles estas disposiciones temporales que hemos establecido para la contención del virus, quiero informarles también sobre los avances en el proceso de vacunación. Desde el año pasado iniciamos las gestiones para la adquisición de vacuna. Sin embargo, ante la alta demanda de medicamentos y vacunas en el mercado internacional, además de la falta de una legislación nacional que en aquel entonces nos permitiera comprar directamente a los productores, fue hasta este año que con los recursos y el marco legal que nos respalda pudimos concretar las negociaciones con distintos fabricantes, proveedores, como el mecanismo COVAX, Moderna y más recientemente con Sputnik. Quiero que comprendamos algo que es muy importante. Habemos 8.000 millones de personas en el mundo, todos buscando la vacuna contra el coronavirus. Escapa de nuestras manos la disponibilidad de los fabricantes y la programación para el envío de las vacunas a cada país. En el caso del mecanismo COVAX, hemos presentado nuestra protesta internacional ante el incumplimiento continuado en las entregas ofrecidas. Lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos y por eso no escatimamos esfuerzos en hacer valer el derecho de todos los habitantes de este planeta. Todos tenemos derecho a acceder a la vacuna que ha sido concentrada en su mayoría para uso de unos pocos países. En el caso de la llegada de la vacuna rusa Sputnik, hemos hecho ya el pago anticipado del correspondiente a 8 millones de las 16 millones de dosis que fueron adquiridas y estamos a la espera de la confirmación del fabricante para determinar la cantidad y las fechas de entrega, en donde muy seguramente a finales de la semana entrante tendremos la primera entrega de esta importante vacuna que vendrá a reforzar los mecanismos de prevención. Esta información será clave
para que determinemos las fechas y la logística final de las siguientes fases de la vacunación. De momento, puedo anticiparles que hemos emitido un acuerdo gubernativo en el que se disponen las acciones para la implementación efectiva y oportuna del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en toda la República de Guatemala. Este es un asunto de interés nacional y por lo que, con fundamento en ley, se establece que todos los ministerios con presencia local, así como entidades descentralizadas y autónomas, deberemos apoyar al Ministerio de Salud, que sigue siendo el ente rector para garantizar el éxito de esta prioridad que hoy tenemos como país: vacunar al mayor número de guatemaltecos mayores de edad de forma gratuita en el menor plazo posible. Las instituciones ya mencionadas deberán unirse a esta causa, facilitando los recursos necesarios que estén a su alcance para que logremos hacer de la logística de esta vacunación un éxito. Las fechas y detalles finales no podrán confirmarse hasta no tener plena certeza de cuándo arribarán las vacunas a Guatemala, que ya fueron pagadas, y dependemos enteramente de lo que dispongan los proveedores internacionales, ya que de nuestra parte hemos cumplido con todo lo requerido para la adquisición, como les digo, incluso el pago. Para concluir este mensaje, quiero agradecer a todos aquellos buenos guatemaltecos que se han acercado para sumarse a esta causa. En los momentos de crisis es en donde se conoce de qué estamos hechos. Condeno también a todos aquellos que en forma perversa se aprovechan de la necesidad de los guatemaltecos, sembrando confusión, compartiendo información falsa o imprecisa que le hacen daño a nuestro país con el único propósito de sembrar el caos, según ellos, para sus réditos políticos. Los invito a todos a que hagamos caso omiso de la información que no proceda de fuentes oficiales o verificadas, que ustedes podrán darse cuenta quiénes son los que hacen que efectivamente estas cadenas perversas de desinformación estén a la orden del día. Guatemaltecos, el virus lo venceremos y lo venceremos trabajando juntos y podemos construir esa gran nación que nos merecemos. Este no es momento de dejarnos vencer. Como presidente, seguiré luchando por ustedes, por garantizar su bienestar. Le pido también a ustedes que se sumen cumpliendo estas disposiciones que hoy hemos anunciado. No estamos cerrando el país. Estamos tomando medidas preventivas para evitar que tengamos que caer en el cierre del país. Queremos, porque nuestra economía va bien y va repuntando, queremos ser un país a donde venga la inversión, a donde se genere el empleo y pronto podamos tener a más gente produciendo y a más gente teniendo lo necesario para enfrentar la vida. Pero eso solo lo podemos hacer si nos unimos, si dejamos atrás banderas políticas y nos principiamos a unir. Solicito al Congreso de la República, especialmente a las bancadas, que solo a la ministra de Educación, en lo que va del año, la han citado más de 140 veces al Congreso de la República. A la ministra de Salud, en medio de la pandemia, la han citado más de 100 veces en menos de 4 meses. Increíble, pero eso entorpece el trabajo. Les pido que por favor nos unamos en que tenemos hoy una obligación, y es vencer la pandemia, es vencer las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la migración, pero sobre todo a que podamos convertir a Guatemala en un país próspero, en paz y desarrollo. Y eso solo lo lograremos si nos unimos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.